Jueces capítulo 5, el verso 23. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Me escuchan? Y no le quiero recordar a nadie, pero ¿me escuchan, hermanos? Amén. Dice en el nombre de Jesús, esto está fuerte: maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro del Señor contra los fuertes. Abrace su Biblia. Dios habla y ministra nuestras vidas de una manera especial, y esta mañana la palabra que tú tienes para nosotros pueda ser de bendición, Señor, y aleluya, pueda mejorar nuestro servicio y nuestra fe y nuestras convicciones. En el nombre de Jesús, no quiero hablar yo, Señor, sino tu Espíritu al corazón de cada hermano y de cada hermana. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Diga conmigo: háblame, Señor. Los niños pueden subir a su aula, por favor. Los niños que todavía están acá, gloria al Señor, pueden subir a recibir su clase. Y quiero predicar unos minutos, hermanos. Estamos en un buen tiempo, gloria al Señor, aleluya. Quiero predicar bajo el tema: mucho más de mí. Amén, hermanos. El lema de este año es ese: mucho más. Diga conmigo: mucho más. Y creemos en el Dios de mucho más. No es un Dios que cuando bendice, bendice escasamente. Cuando Él bendice, bendice con abundancia. Dicen amén a eso. Lo hemos visto, mi hermano, y hemos contemplado, como dice el coro de antaño: yo soy testigo del poder de Dios. Y vemos, hermanos, que cuando Dios nos ha bendecido mucho más de lo que muchas veces nosotros pensamos, incluso de lo que muchas veces oramos. Y esta mañana yo quiero enfocarme no en lo que Dios nos va a dar a nosotros, sino de lo que nosotros tenemos que dar a Dios. Dicen amén, hermanos. Diga conmigo: mucho más de mí. Yo sé que no ha comido y por eso está todo serio, callado, y yo sé que viene en ayuno desde antier, viene ayunando, pero por favor, aleluya, levante esos ánimos en el nombre de Jesús. Quiero empezar diciendo, mi hermanos, que en el contexto del verso que hemos leído de Jueces capítulo 5, verso 23, tenemos que saber que es un contexto de la conquista. Hay dos libros que narran sobre la conquista de Israel hacia Canaán. Gloria a Dios. Uno de ellos, el libro de Josué, que el libro de Josué va a tratar de plantear la conquista como algo rápido, como que fue algo de golpe, algo absoluto. Llegaron, conquistaron y se instalaron. Y hasta cierto punto tal vez fue en algunas áreas así. Pero el segundo libro que habla sobre la conquista es el libro de Jueces. Pero Jueces va a narrar que la conquista de Canaán fue progresiva, fue poco a poco, no fue inmediatamente. Y me parece mucho más la forma en que lo va a narrar el libro de Jueces, porque usted va a notar que incluso en el tiempo del rey Saúl y David, todavía los israelitas estaban peleando los terrenos con las tierras alrededores, como los filisteos, los moabitas o los amonitas. De manera que el contexto de Jueces, hermanos, nos va a narrar sobre la conquista y hombres y mujeres que Dios levantó para ir y pelear por delante del pueblo de Israel, hermanos, para poder tener victoria y conquistar la tierra que el Señor les había dado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora quiero hacerle una reseña de la historia de Israel. Usted sabe que Dios escogió a Abraham para poder hacer de él un pueblo y una nación santa, un pueblo diferente. Entonces Abraham, hermanos, procreó a Isaac a Jacob, y de Jacob, que al final su nombre fue cambiado a Israel. Gloria a Dios, Jacob e Israel es el mismo, aleluya. Tuvo 12 hijos y ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus y 12 hijos, hermanos, y sus familias tenían que quedarse en Canaán. Cuando Abraham, hermanos, salió de Ur de los caldeos a Canaán, se instaló con Isaac se instaló ahí, se mantuvo con Jacob, hermanos. Ellos tenían que quedarse en Canaán, pero a causa de una crisis, de una hambre, de una sequía que hubo en toda la tierra, ellos migraron. ¿A dónde, hermanos?
Gracias, hermano. A Egipto, diga conmigo, a Egipto. Esa es pregunta de escuela bíblica. Entonces ellos se fueron, José estaba ahí. José, hermanos, logró mantener con vida y comida a los hermanos. Y estando en Egipto ellos crecieron. La ley de Dios, el mandamiento de Dios es que el pueblo, los hijos de Jacob, se criaran, se crecieran, se multiplicaran en Canaán. Pero ante una crisis se fueron a Egipto a traer comida, pero no solo fueron a traer comida, sino que se instalaron allí. Y aunque tal vez en primer momento no era un plan, hermanos, pero al final se terminaron instalando allí. ¿Cuántos años vivieron ahí? 430 años en Egipto. Y estando ahí, el Señor los sacó de Egipto. Y esto es lo que siempre me gusta mencionar, porque realmente es fascinante, hermano. Lo más hermoso de la liberación es que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, pero no termina todo allí, sino que había una tierra que hace cientos de años Dios le había entregado al pueblo de Israel. Y aunque para esa fecha estaba ya habitada por otras personas, otros pueblos como los filisteos, los amonitas, los moabitas, Dios les había entregado esa tierra al pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Vea esto, por favor, porque esto es un punto muy importante. El primer plan de Dios era: Abraham y su descendencia llegan a la tierra prometida, se quedan ahí, crecen ahí, multiplican ahí, se hacen fuertes ahí, y el Señor iba a levantar una nación de allí. Pero como ellos se van para Egipto, cuando regresan y los llevan a la tierra prometida, ellos tienen que pelear por esa tierra que el Señor ya les había entregado. Escúcheme esto, hermanos, porque muchas veces la obediencia a Dios te hará las cosas más, no sé si es una palabra correcta la que voy a decir, más fácil o fluidas. Voy a volver a decir esto. Muchas veces la obediencia a Dios te hará las cosas más fáciles y fluidas, pero es necesario que en esa obediencia haya fe, carácter y convicción. Mientras que la desobediencia traerá muchas complicaciones. Y pueda que, hermanos, en su misericordia y en nuestro esfuerzo alcancemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los despiertos, le damos un fuerte aplauso al Rey Jesucristo ahora. Así que el Señor saca a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Diga conmigo, no se termina todo allí. No terminó. Yo lo he dicho muchas veces y lo voy a decir muchas veces, porque es que eso tiene que ver con nuestra vida. Dios no solo sacó a Israel de Egipto y le dijo: vaya, y hacen lo que ustedes quieran, ya son libres, ya no son esclavos de Faraón y de Egipto, así que pueden hacer lo que ustedes quieren. No, sino que Dios apenas, cuando los liberó de Egipto, apenas estaba empezando un plan más grande, una bendición mucho más grande que la liberación de la esclavitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es que, hermanos, escúcheme esto: Dios no solo quiere librarte, también quiere bendecirte, mi hermano. Bueno, voy a tratar de ser un poco más básico. ¿Sabe qué significa esto? Hay personas que vienen a la iglesia por un milagro de sanidad. Hay personas que vienen a la iglesia por un problema que tienen en su vida. Hay personas que vienen a la iglesia para que Dios haga un milagro X en su economía, en su familia, en su matrimonio, en su salud. Pero, hermanos, tenemos que saber que Dios no solo quiere hacerte un milagro, sino que Él quiere darte una vida, y una vida en abundancia. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces no se acaba solo con una cosa, no se acabó solo con la liberación. Había una tierra de bendición. Ojalá alguien pueda recibir esta palabra esta mañana, porque Dios no solo quiere liberarte, Él quiere bendecirte. Gracias por los que se emocionan esta mañana. Dios no solo quiere perdonarte, sino que Él te quiere salvar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no solo quiere limpiarte, pero quiere darte una ropa nueva, una vida nueva en el Señor. ¿Alguien dice amén? Dios no solo quiere que tú te veas superficialmente bien, sino que tu corazón, tu alma, tus pensamientos estén bien en
el amor y en la paz de que solo su Espíritu Santo puede dar, mi hermano. Alguien dice amén. Dios no solo quiere sacarte del infierno, pero Él quiere llevarte al cielo. Y esa es nuestra tierra prometida, mi hermano. Una morada allá en los cielos. Alguien dice gloria a Dios. Dios no solo quiere quitarte tu aflicción, quiere darte bendición. Dios no solo quiere quitarte la deuda, Él quiere prosperarte. Hay personas que vienen a la iglesia y tienen un problema X, y cuando Dios ya los libera, cuando Dios les saca la deuda, cuando Dios les quita la enfermedad, se van de la iglesia y apenas Dios estaba empezando lo que quería hacer en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no solo quiere quitarte la deuda, quiere darte una vida de prosperidad, una vida de bendición, quiere prosperarte, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios no solo quiere sanarte, sino que quiere que todo tu alma, cuerpo, todo tu ser sea usado para la gloria y la honra de su nombre. Amén, hermanos. Dios no solo quiere salvar tu familia, tu matrimonio, pero quiere darte paz en tu familia, quiere darte prosperidad en tu hogar. Ojalá alguien reciba esta palabra y grite amén. Yo tampoco he comido, así que por favor, hermanos, levante su voz y reciba lo que Dios quiere darnos ahora. Porque Dios no solo quiere restaurar nuestro corazón, Él quiere llenarlo de alegría y gozo de su espíritu. Como cuando usted agarra un vaso y lo limpia, pero no solamente para limpiarlo, sino que lo va a llenar de algo. De la misma manera, Dios no solo quiere limpiarte, Dios quiere llenarte. ¿Cuántos dicen amén? Dios no solo quiere quitarte la amargura. ¿Cuántos amargados dicen amén? Ahí está, somos sinceros, hermano. Dios no solo quiere quitarte la amargura, quiere darle un propósito a tu vida, hermanos. Gracias por los que dicen amén. Dios no solo quiere librarte de un vicio, quiere usarte para que liberes a otros de diferentes vicios a través de tu testimonio del poder de Dios. Amén. Dios no solo quiere quitarte el dolor, quiere llenarte de su amor. Dios no solo quiere darte lo que necesitas, Él quiere darte mucho más. Gracias por su entusiasmo. Aleluya. Yo recibo y espero lo mucho más de Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos a Dios por sus bendiciones, hermanos? Alabemos a Dios por sus beneficios, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Amén, hermanos. Así que Israel empezó a caminar hacia la tierra de bendición, a la tierra, hermanos, que Dios había preparado. Y el que está a la par, no dejes de caminar a la tierra de bendición. Despiértelo, por favor. Así que Israel llega a Canaán y hay que pelear, hermanos. Si se hubieran quedado, no se hubieran ido para Egipto, se hubieran instalado, hubieran crecido y ahí todo hubiera estado bien. Pero ahora, como se fueron para Egipto, al regresar hay que pelear, hay que conquistar esa tierra. Y al frente va Dios, al frente de esa batalla va Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es que Dios nunca te va a mandar a hacer algo sin que Él te acompañe y sin que Él te respalde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si tú sientes un llamado de parte de Dios, tienes que saber que lo, aleluya, primordial en tu vida y en ese llamado es la compañía de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Israel llega y conquista. Y continuamente ellos van a tener guerra contra filisteos, los amonitas, los moabitas y otros pueblos que ya viven en Canaán y sus alrededores. Y va a ver usted continuamente estas guerras. Ahora, Josué nos plantea puras guerras. Jueces nos plantea puras guerras, puros pleitos en las que están allí en guerra de nación contra nación. Israel contra los filisteos, Israel contra los moabitas, Israel contra los amonitas. ¿Y por qué le costó a Israel tanto conquistar la tierra? ¿Por qué Israel tuvo que pelear una vez con los filisteos? Pero usted va a ver más adelante que vuelven a pelear con ellos.
Pelean con los amonitas, y usted va a ver más adelante que vuelven a pelear con los amonitas. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué Israel nunca ganaba? ¿Por qué Israel nunca superaba esas guerras? Se lo voy a decir, y mi madre ya lo mencionaba: por la desobediencia de Israel. Y se lo voy a decir con la Biblia, hermano Samuelito, ve ahí, Jueces capítulo 2 verso 11. Le voy a dar varios ejemplos. En todo el libro de Jueces usted va a ver este denominador común. Jueces capítulo 2 verso 11, que dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Sigamos leyendo el siguiente verso. Mire lo que pasa, el efecto de eso. Verso 12, por favor. Dejaron al Señor, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y el verso siguiente, mire lo que dice: y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y el siguiente verso, quiero llegar a ese punto: y se encendió la ira, se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual, ¿qué pasó? Los entregó en manos de los robadores que los despojaron. Es decir, hermanos, que la causa por la cual Israel no conquistaba totalmente la tierra es por la desobediencia. Y estaban y peleaban y ganaban la victoria, pero cuando todo estaba bien en Israel, se iban tras los dioses paganos. ¿Está conmigo? Y esto es importante. Capítulo 3 verso 7. Vamos a leer algunos versos de Jueces. Capítulo 3 verso 7, por favor. Y justamente lo mismo. Mire, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué pasó? Y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y usted sigue leyendo, dice: y el Señor los entregó en manos de sus enemigos. El verso 12 también, una vez más, 3:12. Mire lo que dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Egión, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los que, ¿qué pasó? Le dio poder y fuerza al rey de Moab para que fuera contra Israel. ¿Está conmigo, hermanos? Y ahí va Israel, peleaba, ganaba una batalla, pero cuando se apartaban de Dios, el Señor mandaba un ejército para que los hermanos los disciplinara, voy a decir así, y ya volvían abajo otra vez. Usted lee todo el libro de los Jueces, Israel está en esto, hermano, arriba, abajo. Y están allí, todo está bien. De repente empezaron a servir a los dioses paganos, vuelven a bajar. Y estando abajo empiezan a orar a Dios: Señor, ayúdanos con esto. Y ahí va el Señor y los vuelve a sacar. ¿Está conmigo? Sigamos leyendo, por favor, porque se lo estoy basando a la palabra de Dios. Capítulo 6 verso 1. Capítulo 6 verso 1. Mire lo que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto? Y ya vamos a ir poco a poco. Esto se va extendiendo un poco más, por 7 años. Capítulo 4, creo que me pasé ahí. Capítulo 4 verso 1, por favor. Mire lo que dice, léalo conmigo. Después de la muerte de Ahab, póngale así a su hijo, hermano, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Verso 2 y verso 3, por favor. Gloria a Dios. Y dice: y el Señor los vendió, dice. ¿Qué significa eso? Los entregó en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Y el verso 3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. Lo que le vengo diciendo: se levanta, bajan cuando se apartan de Dios. Estando ahí abajo, claman al Señor, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Cuántos años esta vez? 20 años. ¿Está conmigo? Suben,
Cuando todo está bien, se olvidan de Dios, pecan, sirven, dejan de servir a Dios para servir a los Baales, y ahí el Señor los manda a disciplina. Estando ahí, claman a Dios y Dios los vuelve a sacar. ¿Está conmigo, hermanos? Capítulo 10, versos 6, 7 y 8. Mire lo que dice. Capítulo 10, versos 6. Dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón. Mire, es decir, estaban más corrompidos, y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor y no le sirvieron. Siguiente verso, versos 7 y 8 dice: y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del río Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y usted sigue leyendo y va a ver que Israel volvió a clamar. Si usted sigue leyendo, dice: y volvieron a clamar al Señor y le dijeron. Y justamente en el capítulo 10, donde el Señor le dice: mire, yo ya me cansé de estarlos librando, los he librado. Y le empieza a hacer una lista de los de Moab, de los filisteos, de Egipto, etcétera, 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 etcétera. Así que ya no los voy a librar más, dice el Señor. Ahí vean ustedes cómo salen. Pídanle a los dioses que ustedes decidieron servir, dice capítulo 10, si usted lo sigue leyendo. Pero vamos a pasar al capítulo 13, verso 1, y con este termino en este segmento. Capítulo 13, verso 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos. ¿Esta vez por cuánto? 40 años. La cara del hermano Ángel fue: porque ya era más tiempo. Sí, hermanos. Arriba, cuando todo estaba bien, se olvidaban de Dios, se alejaban de Dios, dejaban de servir a Dios y servían a los dioses paganos, y el Señor los disciplinaba y ahí iban para abajo. Y estando ahí abajo, ellos clamaban y el Señor en su misericordia los perdonaba y los volvía a levantar y ganaban la victoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vea esto, hermanos, porque Dios, aleluya, al que ama corrige, al que ama disciplina, mi hermano. No podemos estar jugando y yendo como la montaña rusa, subiendo, bajando, porque en una de esas las cosas se pueden complicar. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios tiene gracia para con nosotros, pero llegará un día que si usted sigue jugando con Dios, se va a meter en problemas, hermanos. No con el pastor, sino con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro trato es con Dios. Dígale al que está a la par: no estés jugando con Dios. Diga conmigo: servir. Mire qué pasaba: dejaban de servir a Dios por servir a los dioses paganos. Yo le pregunto esta mañana: ¿usted a quién está sirviendo, hermanos? O sea, cuando hablo de servicio, estoy hablando de su vida. En realidad está enfocada, está dirigida a qué, hermanos. ¿Qué Dios? Hay un Dios llamado vientre, hay un Dios llamado tentaciones, que tiene muchos títulos. Pero ¿qué Dios está sirviendo usted? ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿por qué les costó a Israel tanto ganar de una sola vez la conquista? Porque cuando todo estaba bien, ellos se alejaban de Dios. Porque cuando todo parecía victoria, ellos se apartaban de Dios. Y están en esa montaña rusa, subiendo y bajando. Ahora voy a un punto. Mire, en el capítulo 5, que hemos leído al principio, esa es una de las tantas guerras que Israel tiene con los diferentes pueblos alrededor. En esta ocasión, el capítulo 4, usted lo lee en la casa, pasa que Israel va y pelea contra el rey de Canaán. Ya lo leímos en el capítulo 4 justamente. Y Dios, hermanos, levanta al rey de Canaán para que pelee contra Israel, porque Israel se había apartado de Dios. Su nombre es Javín.
Y él tenía un capitán que se llamaba Sísara. Y hermanos, y en esa guerra pelean y Dios le da la victoria. Dios usa a Débora y también a Barak para poder dar la victoria. Pero la gloria se la lleva Débora, una mujer. Eso es tema para otro día. Y en el capítulo 5 lo que está pasando es que Débora y Barak escriben un cántico sobre la victoria que habían tenido. Era normal. Por eso yo le he confesado que una de mis debilidades, uno de mis vicios ahí son las series o las historias o las películas que tienen que ver con la historia, hermano. Me gusta mucho. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con historia. Y era muy normal en aquel tiempo que cuando un ejército iba a la guerra y ganaba, alguien cantaba una canción, alguien componía una canción. Incluso hasta en los tiempos de David, cuando David mata a Goliat, las doncellas cantaron una canción. ¿Cuál era? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Porque cada victoria componían una canción a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Débora y Barak, hermanos, hicieron esa canción. Está en el capítulo 5 del libro de los Jueces. Y cuando usted lee toda la canción, todo el salmo, hermanos, el cántico, de repente entre cosas de victoria, de poder, de alegría, hermanos, está el verso 23. Y el verso 23 cambia todo. Capítulo 5, verso 23, hermano Samuelito dice: maldecid a los de Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro del Señor contra los hijos, contra los fuertes. La NBI, hermano Samuel, vamos a leer, mire cómo lo traduce la NBI, justamente el mismo verso. Dice: maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor, y sus valientes. ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a explicar brevemente y muy fácilmente. En el cántico de Débora y de Barak hay un espacio donde no es una bendición a Dios y bendición al ejército que peleó, sino una maldición. Y esa maldición es a una ciudad llamada Meroz, que usted busca en la Biblia y nunca más vuelve a aparecer. Ni antes ni después se vuelve a mencionar Meroz. Se cree que Meroz, se piensa que Meroz es una ciudad dentro de la llanura de Galilea, al norte del monte Tabor en Israel. Y la tradición dice que cuando el capitán, usted lee el capítulo 4 de Jueces, Sísara se huye, hermanos. Cuando ve que la guerra está peleando, él huye, hermanos, aleluya, y logra. Entonces la tradición dice que Sísara huyó a Meroz, y Meroz no hizo nada contra Sísara. ¿Se dice Sísara, hermanos? ¿Estoy bien? Con el acento en la I, ¿verdad? Hermana Telma. Va pues. Pero no hizo nada. Al contrario, se le da honor a una mujer llamada Jael. Que Sísara llega a la casa de Jael y él logra vengar entonces y quitarle la vida al capitán. Capítulo 5, verso 24 de Jueces. Mire lo que dice. El siguiente verso dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Gerber Sineo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Porque Sísara llegó a la casa de ella pidiendo auxilio, pero ella le quitó la vida. Y eso fue contado como una heroína, hermanos. Sin embargo, la tradición dice que esa mujer vivía cerca de Meroz. Y bueno, Sísara pasó por Meroz, y Meroz, la ciudad, no hizo nada. Estoy terminando, hermano Carlitos. Escúcheme acá. El corazón de este mensaje, y ojalá Dios esté hablando a su vida y haya hablado algo a su corazón. El corazón de este mensaje va a dos tipos de personas. Tiene que saber que Meroz simplemente no hizo nada. Diga conmigo: no hizo nada. Nada. Realmente Meroz no hizo nada malo. No es que se puso en contra de los enemigos y peleó contra Israel siendo parte del pueblo de Israel. No hizo eso. No dañaron a nadie.
pero tampoco hicieron nada bueno. Y por quedarse simplemente quietos cuando el pueblo de Israel y Dios mismo lo necesitaba, fueron maldecidos por un ángel. Todos estaban a la guerra, pero Meroz dijo: no, nosotros no vamos a ir a la guerra. El pecado de simplemente no hacer nada. El pecado de simplemente no hacer nada cuando Dios te necesita en la iglesia. Cuando Dios te necesita en la obra. Hermano Samuelito, el verso 23, mire lo que dice. Se le atribuye a Dios, dice: maldecid a Meroz, y dijo el ángel del Señor: maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro del Señor. Esa guerra era de Dios, y ellos no se levantaron para pelear juntamente con los fuertes, con los soldados que estaban peleando esa guerra. No se menciona a Israel, no dice porque no vinieron a ayudar a Israel, aunque hay traducciones que así. De hecho, la traducción del lenguaje actual dice: y anunció el ángel de Dios que Dios castigue a los habitantes de Meroz, porque no vinieron a ayudar al ejército de Dios, no quisieron luchar por él, dice, por Dios. El pecado de no hacer nada en la obra de Dios, cuando Dios te necesita, mi hermano, ¿está conmigo? Y esto es un problema. El pecado de no dar nada cuando Dios te necesita en la obra. Y está bien que de aquí en adelante no diga amén, ni aplauda, ni diga gloria a Dios, ni nada. El pecado de no ayudar en nada cuando Dios, no el pastor, pero Dios te necesita en esta iglesia y en su reino. El pecado de no apoyar. Hay hermanos que nada los mueve. Vamos a la playa, no quieren ir a la playa. Vigilia, no quieren vigilar. Ayuno, no quieren ayunar. Nada, hermanos, no ayudan en nada, no apoyan nada. Algunos hasta ya decidieron no ir el sábado con los niños, aunque tienen hijos. El pecado de no colaborar en nada. Mire qué bueno, hay hermanos en esta construcción, en estos 7 años. Ay, hermano, no hay día donde yo me siento ahora en la oficina y veo hacia acá y salgo muchas veces, veo y mis ojos se llenan de lágrimas porque a pesar que esto es pequeño, yo sé que hay otras iglesias más grandes y que tienen más lujos y que están mejores ubicadas y que tienen una y otra, pero esta es la iglesia que Dios nos ha dado y esta es la iglesia que yo amo. Y en la historia de la construcción de esta iglesia hay hermanos que no pudieron apoyar casi nunca económicamente, pero que estuvieron aquí físicamente ayudando. Otros no podían venir físicamente, pero apoyaban económicamente. Y otros que apoyaban económicamente y hacían un esfuerzo por estar acá. Mano Marvin, hasta pensé yo que se había quebrado el pie y no sé qué más. Ayudando y colaborando. El pecado de no colaborar, el pecado de no aportar en nada, el pecado de no servir en nada. Es que Meroz dijo: todos van a la guerra y Meroz tiene que salir, los ejércitos, los hombres tienen que ir y pelear. Y Meroz dijo: no, ¿para qué vamos a estar peleando? No, ahorita no me siento bien. Voy a cerrar mis ojos para decir esto. No, pastor, ahorita no me siento bien para servir en la obra de Dios. Ponga a otros, pídale a otros. Ahí voy a estar llegando a la iglesia, ahí voy a estar aplaudiendo, pero no voy a hacer nada, no me tome en cuenta en nada. El pecado de simplemente no hacer nada. No sirven en nada,
no oran nada ni por nadie, no ofrecen nada, no ofrendan nada, no diezman nada, no se puede contar con ellos para nada, porque son de Meroz. Ellos están ahí en su mundo, ellos están en su problema, ellos están con sus cosas, con su tiempo, y parece que no tienen disposición para Dios. Y tiene que saber que los que no hacen nada, no esperen. Voy a volver a decir, y tienen que saber que los que no hacen nada, no esperen de Dios. Esto no era una guerra de Israel, esto se trataba de Dios también, hermanos. Así que yo quiero hablar a dos grupos esta mañana, ya estoy terminando, pero dos grupos. Número uno, el primer grupo, aquellos hermanos en los cuales no están haciendo nada en la iglesia. No sé por qué, mi hermano. No sé desde cuándo usted ha dejado de servir a Dios. No sé desde cuándo, no sé cómo llegaste a esta condición donde cerraste tus manos ante la necesidad, ante la obra de Dios. Pero con todo mi corazón yo quiero decirle que usted necesita cambiar esa práctica y se ponga a la disposición de la obra de Dios, del servicio de Dios, debe de cambiar de actitud para servir a Dios, para la obra de Dios, para el reino de Dios. No por el pastor, no para que el pastor lo vea, porque yo no puedo pagarle absolutamente nada. A veces voy a ser tan distraído, quizás pueda decirme hasta mal agradecido, en que ni le voy a decir gracias, hermano Carlos, por venir a ministrar, gracias por el tiempo que hace de ensayar. Sé que está ocupado con trabajo, con estudio, pero hay un Dios en los cielos que está viendo todo lo que usted hace, y Dios le va a pagar, y le va a pagar bien todo lo que usted hace. No sé cómo ha llegado a ese momento donde no se involucre en nada, que no hace nada, que no se le tome en cuenta en nada, que ha rechazado, que ha cerrado sus brazos para levantar, aleluya, espada, o para ir, hermanos, a la guerra que tenemos contra lo espiritual. Pero yo le ruego en el nombre de Jesús, no se quede en esa condición, porque no le estoy amenazando, pero yo quiero que Dios lo bendiga a usted. Pero la bendición de Dios también va a llegar en cuanto usted se ponga a la disposición de la obra de Dios. Y como Meroz, que simplemente cruzaron sus brazos en no hacer nada, hubo un ángel que los maldijo. ¿Quién sabe, mi hermano, que así como usted cierra sus brazos para la obra de Dios, también Dios va a cerrar sus brazos para sus oraciones? Así como usted se hace sordo cuando está escuchando una necesidad en la iglesia, no solo hablo de la economía, hablo de cualquier área, Dios también va a cerrar sus oídos. Y la Biblia así lo dice. Ante los desobedientes y los que dejan de servir a Dios, dice el Señor: yo cerraré mis oídos a sus oraciones. Yo cerraré mis ojos y no voy a ver más sus necesidades. Cierre sus oídos. Y aunque no es lo que deseo, pero Dios puede cerrar sus oídos también hacia usted. Cierre sus ojos. Hágase el suizo. No sé qué significa eso. Dios bendiga a los suizos. Pobrecitos. Hágase el suizo si quiere. Pero también Dios va a inclinar o va a voltear otra vez cuando usted venga pidiendo algo. No es lo que le deseo, no le estoy amenazando, es palabra de Dios. Y dicen los primos: te alabamos, Señor. Pero es palabra de Dios. Al segundo grupo que le quiero hablar es a los que están haciendo algo. Que Dios le bendiga por cada aportación.
Que Dios le bendiga por cada esfuerzo. Que Dios le bendiga por todo lo que hace en la obra de Dios. Lo que ha hecho hace 7 años, lo que hizo el año pasado, lo que ha hecho en los últimos 3 meses. Pero quiero animarle en el nombre de Jesús. Vamos a dar mucho más de nosotros para la obra de Dios. Podemos dar mucho más para el reino de Dios. Mucho más para la gloria de su nombre. Alguien dice amén. Mucho más de nuestro amor, mucho más del corazón para el Señor. Aleluya. Y vamos a hacer más y más y más. Todavía hay cosas que hacer en esta iglesia. Todavía Dios quiere hacer algo más grande. Y nosotros estamos listos para hacer mucho más para la obra de Dios. Alguien dice amén. Siga esforzándose, siga sacrificando lo que sea. Es necesario. La iglesia lo necesita. El reino de Dios lo necesita usted. No espere que Nayib Bukele vaya a suplir las necesidades que tenemos acá. No espere que Nayib Bukele mande a servidores y que mande. No. Somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Él nos ha bendecido mucho y yo le puedo dar también mucho a Dios. Alguien dice amén. Ay, Dios mío, se me acabó el tiempo. Pero quiero leer 3 versos rápidos y con esto termino. Y quiero que sepa y recordarle que sus obras sí importan. Lo que usted hace sí importa. Deme 2 minutos. Apocalipsis capítulo 14 verso 13. Apocalipsis capítulo 14 verso 13 dice: y oí una voz en el cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cómo es eso? Que las obras siguen con los muertos. Sí, cuando ellos mueren, aleluya, no todo queda en el olvido. Todo lo que hicieron ellos en vida va a continuar hasta llegar al trono de la gracia de Dios. Y cuando la persona que muere en el Señor se presenta delante de Dios, ¿qué va a tener en sus manos? Sus obras. Y por sus obras serán bendecidos. Capítulo 20 de Apocalipsis, versos 12 y 13, por favor. Usted no se va a llevar nada de lo que tiene en este, no su carro, su casa, el oro que usted tenga, hermano, sus zapatos, su traje, nada se va a llevar. Pero sabe que sí se va a llevar, aleluya, en la vida eterna, son sus obras. 20:12 dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, aleluya, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ese libro, según ¿qué? Sus obras. Lo que usted hace sí importa, mi hermano. Lo que usted hace importa, mi hermano. Verso 13, por favor. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron hechos juicio a cada uno según sus obras. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios van a dar cuenta por sus obras. Uy, pastor, entonces la fe no importa. No, es que la fe sin obra es muerta. Estoy terminando. Capítulo 22, verso 12. Con este termino. Hoy sí, tengo otro, pero ya no, con esto termine. Dice: y he aquí, yo vengo presto, dice esa versión, la Reina Valera actual. Si puede poner la Reina Valera 1960, que dice pronto. Dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón, ¿sabe qué significa galardón? Premio o recompensa. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra, según sea su obra. Sí importa lo que hacemos. Usted da su dinero acá en la obra de Dios, lo que está haciendo es guardando tesoro
en el cielo, así dice la Biblia. Hay unos que guardan tesoro en la tierra y no están guardando tesoros en los cielos. Alguien dice amén. Pero todo lo que hacemos y todo lo que damos en la obra de Dios sí cuenta, y Dios le va a recompensar, mi hermano. Dios te va a pagar, Dios te va a premiar todo lo que tú das. Póngase en pie esta preciosa noche, esta preciosa tarde ya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tal vez no eres una persona perfecta, tal vez no tienes mucho para dar, pero lo poco que puedes dar, eso Dios lo cuenta. Buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Hermano, no tema dar a Dios su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio, su dinero. No tema de dar a Dios, porque Dios va a recompensar según sus obras. Alguien puede levantar sus manos y puede decir: Dios, yo quiero dar mucho más de mí. Estoy hablando a alguien que no ha estado sirviendo a Dios, que no está haciendo nada. Que el pastor dice: hermano, vamos a hacer esto, y usted ha desaparecido y brilla por su ausencia como los de Meroz, simplemente haciendo nada. Simplemente haciendo nada. Yo oro a Dios y le digo: Señor, no maldigas a nadie esta mañana, esta tarde. Yo sé que hay hermanos aquí que han cruzado sus brazos a tu servicio, pero yo te ruego, por favor, si he hallado gracia delante de ti, que no maldigas a nadie esta mañana, pero que le des la oportunidad de poder ponerse en marcha, pero que le des la oportunidad de poder cuadrarse para esta obra. Y oro para aquellos que han estado sirviendo a Dios. Siga haciéndolo. No esté viendo que otros no dan, que otros no hacen. No esté viendo que otros dan poco o hacen poco. No importa, le tengo una buena noticia. Dios le va a recompensar a cada uno según sus obras. El que da poco va a recibir poco, pero el que da con abundancia va a recibir con abundancia. Este altar está abierto. Yo sé que el tiempo se ha disparado un poquito, pero no cortemos esto que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que nosotros estamos haciendo delante de Dios. Habrá alguien que pueda venir a este altar y decir: Señor, aleluya, quiero servirte más, quiero hacer más, Señor, para tu obra, quiero dar más, Señor. Yo no soy de Meroz, yo no voy a quedarme con los brazos cruzados, yo no voy a quedarme sentado, Señor. Yo quiero que cuentes conmigo hasta donde sea. Todo lo que soy y todo lo que tengo es por ti, para ti, Señor. Alguien puede venir a este altar no para comprometerse conmigo, pero para comprometerse con Dios y decirle: aquí estoy, Señor. Estoy para servirte. Sé que va a ser un sacrificio doble o triple. Sé que tengo que esforzarme más de lo que me he esforzado. Pero aquí estoy, Señor, cuenta conmigo ahora. Venga a este altar, mi hermano, venga a este altar, mi hermano. Por favor, no se me quede allí atrás. Hay suficiente espacio para todos. Venga a este lugar y haga un pacto con Dios. Venga a este lugar y hable con Dios. Y usted puede decir: no, pastor, es que es muy difícil. No me puedo comprometer con Dios porque tengo mucho trabajo, porque tengo mucha ocupación. Pero hermanos, vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena todo esfuerzo. Vale la pena todo sacrificio para la obra de Dios. Dispóngase esta mañana. Dispóngase esta mañana. Ahí donde usted está, en la silla, hable con Dios ahora. Doblemos nuestras rodillas. Vamos a estar entregando nuestro ayuno en 1 minuto. Hable con Dios ahora. Levante su voz ahora. Mi hermano Manuel Contreras este día hace su
su compromiso delante de Dios para servir a Dios. Y sé que el enemigo no va a quedar contento y él va a intentar hacer una y otra cosa para destruir lo que Dios quiere hacer a través de mi hermano Manuel. Pero este es el día que Dios ha dado hacia él. Una oportunidad para renovarse, para restaurarse. Una oportunidad para reconciliar. Dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Hable con Dios y dígale: te quiero servir. Dígale: Dios, posiblemente te fallo otra vez, pero dame fuerza para mantenerme firme, Señor. Dame el carácter para mantenerme firme, Señor. Yo no he venido este día solamente para estar este día en la iglesia. Dígale al Señor: quiero servirte todos los días de mi vida, Señor. Hasta el último momento, Señor, quiero servirte. Quiero que mis hijos te sirvan. Quiero que mi familia te sirva. Oh, en el nombre de Jesús. Yo oro por la vida de mi hermano Manuel, mi hermana Mirna. Ambos bautizados en el nombre que es sobre todo nombre. Ambos son tus hijos, Señor. Escucha la oración de ellos. Mira, Señor, las lágrimas sinceras. En el nombre de Jesús, perdona sus pecados. Recíbele con los brazos abiertos. Restaura, Señor, el propósito que tú tienes para él. Restaura en el nombre de Jesús. Llénalo, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénalo, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénalos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Abre los cielos, Señor, de una manera especial. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora tus hijos vuelven a ti. Ahora tus hijos vuelven a ti, Señor. Recíbeles. Dale la fuerza. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Mucho más de ti. Si no estás haciendo mucho, es hora de hacer mucho. Si estás haciendo algo, es hora de hacer mucho más para la obra de Dios, para el reino de Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo esta noche. Hermano Manuel, felicidades por este voto que ha hecho, este renuevo, y que Dios le bendiga y que Dios le dé fuerza y carácter para mantenerse